Comenzando con la resolución de triángulos rectángulos, vamos a ver distintos casos dependiendo de los datos que nos den en el triángulo. En el primer caso, el dato que dice se conocen dos lados, o sea, los dos catetos de un triángulo. Fíjense que acá se conoce el cateto AB y el cateto AC. La hipotenusa es la que no conocemos. Recuerden que la hipotenusa es el lado inclinado. A partir de los datos que me dan, ¿qué hice? Trasladé los valores que me dieron al costado al dibujo, porque siempre que los datos estén en el dibujo es más fácil de analizar la figura. Una vez que tengo los datos ubicados, indico qué tengo que averiguar. Recuerden que siempre se tienen que averiguar todos los lados y todos los ángulos de un triángulo. Entonces, el lado que nos falta es BC, por eso puse acá, averiguo BC. El ángulo que nos falta es el ángulo B y el otro ángulo que nos falta es el ángulo C. El único ángulo que no nos falta es el ángulo A, ya que sabemos que es el ángulo que vale 90 grados. Ese ángulo nunca se va a utilizar para la resolución de los triángulos, excepto en una circunstancia muy especial que vamos a ver en otros videos. Muy bien, empezamos. Yo siempre me anoto las cosas que tengo que averiguar, que siempre van a ser 3, y las voy a ir haciendo abajo. En el primer caso hice averiguo BC, que sería en este caso la hipotenusa. Para averiguar BC, como conozco los dos catetos que están acá, voy a utilizar Pitágoras. O sea, voy a escribir hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Vamos a empezar. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es BC, entonces anoto BC al cuadrado. ¿Quién es uno de los catetos? Un cateto es 8 centímetros, que lo voy a anotar al cuadrado entre paréntesis. El otro cateto, ahí está. El otro cateto va a ser 6 centímetros, que también lo voy a anotar al cuadrado entre paréntesis. Ahí armé ya la fórmula y ahora tengo que empezar a resolver. Obviamente esto me queda BC al cuadrado es igual a 64 centímetros cuadrados más 36 centímetros cuadrados. Lo que hice fue resolver cada potencia por separado, el 8 al cuadrado por un lado y el 6 al cuadrado por otro. ¿Qué hago ahora? Sumo 6 más 36. Entonces me queda BC al cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. Una vez que hice la resolución de las potencias y después las sumé los resultados, voy a tener que pasar la potencia del BC como raíz hacia el otro lado. Entonces me quedaría BC es igual a la raíz de 100 al cuadrado. Hago por un lado la raíz de 100 y por otro la raíz de la unidad, que es centímetro cuadrado. Cuando hago la raíz de 100, eso lo hago en la calculadora y me da 10. Y cuando hago la raíz de 100 centímetro cuadrado me queda centímetro. Recuerden que cuando estamos averiguando un lado, el lado siempre se mide en centímetros solos. Bueno, primer dato que teníamos que averiguar ya está averiguado. Ahora nos queda averiguar los ángulos. Los ángulos, para averiguarlos vamos a tener que buscar unas fórmulas que nos relacionen los ángulos con los lados. Y para eso es que vimos en el otro video, las razones trigonométricas. Necesitamos fórmulas que nos relacionen ángulos con lados, que es lo que tenemos en las razones trigonométricas. Muy bien. Ahora, mirando nuestro ejercicio, el ángulo en el cual vamos a concentrarnos es el ángulo B primero. ¿Por qué? Porque es el que puse primero para averiguar. Mirando el ángulo B, o sea, concentrándonos en el ángulo B, tenemos el lado AB, que es el adyacente, y el lado AC, que es el opuesto, porque estamos mirando el ángulo B. Este está enfrente, por eso se llama opuesto, y este se llama adyacente. La fórmula que tiene opuesto y adyacente es la tangente. Entonces, vamos a poner tangente del ángulo B es igual a opuesto, que es 6 centímetros, sobre adyacente, que es 8 centímetros. O sea, puse la tangente del ángulo que estamos mirando, que es el que queremos averiguar, y después completé los lados, que sería opuesto sobre adyacente. Las unidades de los centímetros se pueden anular, entonces me queda 6 sobre 8. Como el objetivo es averiguar el ángulo B, lo que hay que hacer es dejar al ángulo B solo. Entonces, vamos a poner ángulo B es igual a arco tangente
de 6 sobre 8. ¿De dónde sale el arco tangente? El arco tangente es la operación contraria de la tangente. O sea, nosotros sabemos que cuando pasamos, por ejemplo acá, la potencia pasa como raíz. Bueno, la tangente pasa hacia el otro lado como operación contraria, como arco tangente. ¿Cómo se hace eso en la calculadora? En la calculadora ustedes van a tener que apretar primero Shift, Tan, el botón, y ahí les aparece. Eso es arco tangente. Paréntesis, la cuenta era 6 dividido 8. Cierro paréntesis y apretamos el igual. Eso da 36,87. Si redondeamos, siempre vamos a poner dos decimales. 36,87. Y como estamos averiguando un ángulo, lo que nos está dando de resultado es en grados. 36,87 grados. Y ahí terminamos de averiguar el ángulo B. Ahora nos queda averiguar el ángulo C. ¿Qué sucede? El ángulo C ahora nos tenemos que concentrar en el ángulo C. ¿Qué datos tenemos de este ángulo? El cateto opuesto y el adyacente. Nuevamente se va a usar la tangente, pero ahora primero va a ser la tangente del ángulo B. Perdón, del ángulo C. Va a ser del ángulo C porque es el que estamos averiguando. ¿Quién es el opuesto? 8. ¿Y quién es el adyacente? 6. Fíjense qué pasó ahora. El 6 que estaba arriba ahora pasó abajo y el 8 al revés. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque al mirar otro ángulo, las posiciones de los lados cambian de nombre. El 8 pasa a ser el opuesto y el 6 pasa a ser el adyacente porque está pegado. Nuevamente simplifico y ahí me queda C es igual a arco tangente de 8 sobre 6. Entonces esto quedaría. Apretamos nuevamente. Shift, tan, paréntesis, 8, dividido 6. Cierro paréntesis, igual. 53,13 grados. 53,13 grados. Y ahí ya averiguamos todos los lados y ángulos del triángulo que nos faltaban. ¿Cómo compruebo si lo que hicimos está bien? Una forma de comprobar, por lo menos con respecto a los ángulos. Con respecto a los lados no hay comprobación, pero con respecto a los ángulos sí. ¿Qué puedo hacer? Sumar todos los ángulos y que me dé 180 o aproximadamente un número cercano, porque como acá redondeamos puede que no nos dé exacto. Por ejemplo, vamos a anotar. Primer ángulo, 90. El otro ángulo, el 90, que es el ángulo A. El otro ángulo es 36,87, que es el ángulo B. Y el ángulo C, que es 53,13. Si nos fijamos, bueno, acá nos dio justo 180. Puede suceder que nos dé 179, no estaría mal porque estamos redondeando algunos resultados. Y de esa forma comprobaríamos que por lo menos con respecto a los ángulos hicimos bien el procedimiento.